Originaria de la Ciudad de México, inició su formación profesional en la entonces Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Realizó en primera instancia estudios de clarinete y posteriormente migró hacia el canto. En esta área ha tomado cursos de perfeccionamiento con los maestros Francisco Araiza, Teresa Berganza, Charles Brett, Joseph Cabré, Gabriel Garrido, James Dempster, Susan Young y Carlos Aranzay. Fue becaria del FONCA y de la CIBAM y obtuvo también una beca por el Instituto Nacional de Bellas Artes para realizar estudios en Italia de especialización en repertorio y técnica barroca, bajo la guía del maestro Gianpaolo Fagotto. Se ha presentado como solista interpretando un muy diverso repertorio con las principales orquestas del país, bajo la batuta de directores como Enrique de Meg, Ronald Solman, Servadinish, Francisco Sabín, Fernando Lozano, Juan Carlos Lomónaco, Carlos Miguel Prieto, Luis Herrera de la Fuente, José Luis Castillo, entre otros. Su interés en abordar distintos repertorios le ha permitido realizar el estreno de diversas obras en nuestro país y el extranjero. Esto mismo le ha permitido efectuar varias grabaciones, entre las que destacan 8 discos de música virreinal con el ensamble Angelicum, La mulata de Córdoba de Moncayo bajo el sello Urtex, un disco con arias de Vivaldi y Gasparini para la casa italiana Torculus Record. Su última grabación, realizada en 2020, es la misa en do de Bruckner para la casa Próxima Música. Actualmente su actividad principal la desarrolla en la agrupación Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes. En Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México, tenemos el gusto de platicar con Gaby Thierry. Bienvenidos a Detrás del Telón. Como ya vieron en la introducción, hoy tenemos la presencia de una gran compañera y amiga, gran artista, la maestra Gaby Thierry. ¿Thierry o Thierry? Híjole, siempre es discusión. Originalmente tendría que ser Thierry, porque viene de un apellido francés que era Thierry, con una sola R o R. Pero la realidad es que en la casa ya nos peleamos siempre y decimos, estamos en México, Thierry. Además, fíjate que muchas veces cuando tienes que dar el apellido para algún trámite, que alguien lo tiene que escribir, oh por Dios. Sí, claro. Oh por Dios, yo ya termino diciéndoles, mire, como tierra, pero con Y al final. Obvio, si después les digo es THIERRY, empiezan así, se les doblan los ojos y digo, póngale Gaby. Gracias. Y ya. Gabriela Secas. Y ponen Gabriela Secas. Exactamente, totalmente. Pues bienvenida, Gaby. Me da Gracias, mucho Luis. gusto que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Me encanta. Y que nos platiques a la gente que va a estar con nosotros a través de redes sociales, pues cuáles son tus experiencias dentro de la música, cómo llegaste, qué ha pasado, hacia dónde vamos, ¿no? Hay mucho. Entonces, bueno, empecemos da capo, como se dice en la música. ¿Dónde naciste, Gaby? Yo nací aquí en la Ciudad de México. Me trajeron los Reyes Magos un día antes, o sea, el 5 de enero. 5 de enero de 1971. Muy bien. Y si mal no recuerdo, nací en la colonia San Rafael. Ah, ajá, muy céntrico. Muy bien. ¿Dónde viviste? A ver, la realidad llevo como 17, 18 mudanzas, incluyendo de niños. Nos fuimos a vivir toda la familia. Yo soy la quinta de 6 hijos. Y nos fuimos para ir por ahí más o menos de 1975. O sea, yo tenía 4 años. Nos fuimos a vivir a la frontera entre Texas y Coahuila, ¿no? Literalmente vivíamos en un lugar que se llamaba la Presa de la Amistad, que era una presa, que de las tantas que controlan en la frontera el flujo del río Bravo. Ahí vivíamos. Fue como por año y medio más o menos. Nos regresamos a México y bueno, ya de adulta, para mi segundo matrimonio, yo estaba viviendo en Italia del Norte. Pero me regresé afortunadamente. Sí. Entonces, bueno, he vivido... ¿Cuánto tiempo entonces estuviste en la frontera? En la frontera fue como año y medio. O sea, yo tengo recuerdos de haber hecho allá uno de mis 2 años de kinder. Me acuerdo todavía. Sí, más o menos 2 años y medio, 2 años, una cosa así.
Sí, porque es lo que quería preguntarte, si tenías algún recuerdo del clima, de la comida, de la gente. Curiosamente, a mí me pasa mucho, yo creo que le debe pasar a mucha gente, se me desatan los recuerdos en cuanto veo las fotografías. Mi papá le encantaba tomar fotografías de todo. Entonces, bueno, con el transcurso de los años llega el momento en que dices, a ver, la fotografía del zapato no me interesa, adiós. Pero me quedo con la fotografía, no sé, de alguna reunión en la casa y cosas así. Entonces las veo y así como que, plunk, viene la memoria de todo eso. Pero entonces, más bien, mi vida ya de pensante, de ser pensante, ha sido toda aquí en la Ciudad de México. Totalmente, ¿no? Y te digo, estuve en Italia del Norte, primero estuve becada por el IMBA, después casada, después descasada. Entonces, en Italia del Norte han de haber sido como unos 4 años. Ah, pues también fue un buen tiempo. ¿Y aquí en la ciudad donde viviste? ¿En una sola zona o cambiaste muchas veces? He estado por la Portales, por la Sinatel, por la Álamos, ahorita estoy por la Narvarte, he estado por Ermita, entonces más bien ha sido así como sur. Exactamente, sur fresa. Totalmente, sur fresa. Aspiracionista. Total. En estas épocas. Hasta en Coyoacán vivimos alguna vez, fíjate, también. Entonces, pero entonces eso no significaba esos cambios de domicilio, un cambio de escuela drástico, cosas así, pues ya más o menos la zona, o sí. A ver, hice la primaria la hice en 3 escuelas diferentes, la secundaria la hice en una sola, que me hace muy feliz. Luego estuve en prepa 6, también solo una preparatoria, y la realidad es que nos la vivíamos por Coyoacán, porque estábamos en la preparatoria 6, la Fresa 6, y la Escuela Nacional de Música, que está en Xicoténcatl. Sí. Entonces, están relativamente cercanas, ¿no? Mi época de estudiante fue el sur. Totalmente. Ya después ya te empiezas a mover, ¿no? Pues ya, varía. Pero por eso digo, soy fresa. Soy fresa. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? ¿Estaban relacionados a la música? No, es muy interesante. Mi papá era contador y mi mamá era en realidad ama de casa, aunque perteneció a esa generación que tenían que estudiar algo práctico, ¿no? Entonces, ella estudió para secretaria ejecutiva, fue secretaria de los estudios Churubusco. Wow. Entonces, pues veía gente así, ¿no? De repente nos platicaba, es que yo de niña veía a Tintán y veía a Pedro Infante y a Jorge Negrete, y nosotros así de, wow. Y la cuestión es que nosotras, las 3 mujeres de mi familia, somos 6 hijos. 3 mujeres, 3 hombres. Todos estudiaron algo de música. Los hombres en su momento dijeron, no, esto no es lo nuestro. Las mujeres seguimos. Y justamente como mi hermana mayor entró por sugerencia de un tío a la Escuela Nacional de Música, cuando estaba en su sede en el edificio de Mascarones. Sí, claro. Por la Calzada México. Sí, junto al Metro San Cosme, sí. Exactamente. Allí iba mi hermana. Luego pasaron los años, nos fuimos a vivir al norte, regresamos a la Ciudad de México y mi hermana Carmen, que es la primera licenciada en oboe por la Escuela Nacional de Música, o sea, por la UNAM, pues ella regresó a la Escuela de Música y de repente mi mamá, ay, pues hay que llevar a tus hermanitas. Pues entonces allí íbamos. Entonces por eso fuimos a dar a la música realmente, ¿no? No por ningún tío, digo, les encantaba la música, ¿no? Mucha gente en la familia. Sí, claro. Pero fue por eso, por decir, la mayor va a tomar sus clases de guitarra, de flauta dulce y todo el relajo, pues las chiquitas también. Y eso fue toda nuestra infancia, toda nuestra vida. O sea que a través de Carmen, que es tu hermana la mayor, fue como llegaste a la música. Y Carmen, ¿cómo llegó a la música? O sea, si no viene de una familia musical, que muchas veces pasa. Fue muy chistoso. En ese momento, de hecho, creo que Valeria y yo éramos bebés, creo que Valeria ni existía, mi hermana menor. Pero mi mamá decía, ¿qué hago con Carmelita en las tardes? Porque ya estaban los otros 3 hermanos, ¿no? O sea, más bien 2 hermanos mayores, Carmelita y Mauricio. Entonces eran 3 hombres. ¿Qué hacías? Los otros pues los ponías a que se mataran solos, ¿no? O jugaran fútbol o los soldaditos, pero Carmelita. Y un tío le dijo, mi tío Jesús, le dijo, oye, atrás de su departamento, no sé qué, hay una escuela de música. ¿Por qué no la llevas a ver? Y pues la llevaron a ver.
Y ella era muy chica, entonces lo gracioso es que tenía que estar mi mamá presente en las clases para que aceptaran que entrara, porque eran puros chavos hipiosones, ¿no? Y pues llegaba mi hermana Carmen así con sus trenzas. Así. Entonces le decían, sí señora, pero usted tiene que tomar las clases también. Pues de ahí se acomodó todo, ¿no? Y te digo, las dos chicas ya, o sea, para mí siempre lo normal era eso, estar en clases de música. No había otra cosa. Eso era lo normal. Entonces, por eso también Carmelita fue a dar ahí. Y Valeria es contrabajista. Contrabajista, exactamente. También era lo más normal. Ver, pues si las dos hermanas son músicos, pues yo también, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí, nada más la Valeria está medio Lucas. De repente dijo, quiero el instrumento más grande, un contrabajo. Entonces, bueno. Con todo lo que implica. Con trabajo. Exacto, ¿no? Digo, yo empecé como clarinetista. Ajá. De hecho, porque me encantaba el sonido. Me encanta el sonido del clarinete. Lo gracioso es que en el transcurso de mis estudios, había momentos en que pues yo no quería ir a la escuela, me agotaba, tuve un maestro, luego me pasaron con otro, luego cambios de metodología y cosas así. Llegó el momento en que por ahí de los 12 años, yo dije, ya no quiero, mamá, quiero ser normal, quiero poderme dormir en la tarde un rato. Bueno, dejas de ir un rato. Pues dejé de ir, pero yo me encerraba sola, o con el clarinete, o con la flauta dulce, la que se llama alto, porque la digitación es la misma. Entonces era lo más fácil. Me pasaba 2 horas yo sola, así, sola, literalmente encerrada, ¿no? Entonces, pues eso fue siempre mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en ese quiebre? O sea, ¿por qué te cansó la escuela, pero seguías estudiando el instrumento? ¿Cuál fue la situación? Justamente como toda la vida era eso, era tremendo, porque ibas, por ejemplo, fue en la época de la secundaria. Entonces, levántate temprano. Además, familia, en ese momento ya éramos 7, un solo baño. Si yo no me levantaba a las 5 de la mañana, ya no me bañaba. Te ganaban el turno. Porque iban todos, ¿no? Entonces era, levántate temprano, vete temprano a la escuela, salte corriendo de la secundaria para llegar a clase a la Escuela Nacional de Música, muchas veces sin comer. Entonces llegaba el momento en que aprendimos a comer en 10 minutos. Sí, claro, sí. O sea, sí. Era horrible. Ahorita lo veo y digo, no, por Dios, no. Yo creo que por eso ahorita disfruto tanto cuando como así, a gusto, ¿no? Y llegó el momento en que dije, ya no quiero eso, porque también era regresar a la casa a veces a las 6, 7 de la noche. Y hacer tarea y estudiar y todo lo que sí, implicaba. Todo eso, ¿no? O sea, de hecho fue muy gracioso. Nos tocó a mi hermana Valeria y a mí ser la primera generación que entró al centro de iniciación musical en la nueva sede de la Escuela de Música en la calle de Xicoténcatl. Pero nos la vivíamos ahí. Sí, claro. Acampábamos. Y así muchos otros, ¿no? Muchas familias, o sea, muchos de mis compañeros de generación, pues conocíamos a los papás y a las mamás, porque estaban allá adentro. Entonces llegó el momento en que dije, no, por favor, quiero ser normal un rato, pero normal era no salirte en las tardes, ¿no? Sí, claro. Porque de todas maneras yo seguía estudiando por mi lado. La vocación ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, entonces, lo gracioso es que no me confirmé como cantante, sino casi hasta los 29, 28 años. O sea, yo no sabía bien qué. Si tirar para el clarinete, si tirar para el canto, si hacer otra cosa. Entonces, bueno, soy lenta, pero segura. Y en esa etapa de estudiante de música, ¿algún maestro que te haya marcado, que haya definido esta idea de seguir estudiando, de seguir en la música? Muchas gentes, para bien y para mal. Porque también formé parte de orquesta. O sea, incluso yo tengo grabaciones como clarinetista de óperas del maestro Federico Ibarra, ¿no? Entonces sé lo que es estar arriba cantando, sé lo que es estar en un foso, sé lo que es estar formando parte de una orquesta, que eso siempre para mí ha sido fabuloso, poder estar en medio de un grupo de gente que está haciendo música, ya sea con la voz, con los instrumentos. Y sí hubo mucha gente
De hecho, hay gente que no quiero ni acordarme, ¿verdad? Pero agradezco mucho, por ejemplo, al maestro José Antonio Ávila, que era el director del coro de la Escuela de Música. Él, pues, me ayudó mucho a ser solista, porque yo soy entrona, aunque me equivoque, pero le entro, ¿no? Entonces, él siempre decía, a ver, el solo, y como que nos veíamos y ya en automático. Ya. También le agradezco mucho al maestro Cruz Rojas, que era violinista de la Sinfónica Nacional y dirigía la orquesta juvenil e infantil de la Escuela de Música. Sí. Entonces con él yo era su primer clarinete. Y pasaban ahí cosas muy locas, o sea, porque yo de repente salgo corriendo a ensayo con el coro. Y de repente, te digo que en la secundaria en la clase de música de la secundaria me reprobaban. Pero después entendí por qué. Pues yo no enseñaba las piernas, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces yo decía, ¿por qué las otras escuinclas que no saben ni solfear ni nada? Ah, pues es que traían la minifalda para acá, casi de cinturón. Y yo no, yo era bien ñoña, soy bien ñoña. Entonces cosas así, ¿no? Que eso, yo creo que ellos me marcaron mucho. Sí. Mi primera maestra, María Eugenia Mendoza, maestra de canto, quiero decir, que ella me encantaba porque era muy, muy honesta. Entonces me acuerdo que ella me vocalizaba. Me subía, yo nada más sentía que por adentro se me daba la vuelta todo, ¿no? Me decía, no veas el teclado, no veas, no quiero que sepas qué estás haciendo porque te puedes, como bloquear. Sí. Y me ponía y me decía, Gaby, no sé qué vas a hacer. Pues yo así como, o sea, como me decía, no sé si vas a tender para soprano o si puedes ir más abajo. Solo el tiempo nos lo va a decir. Entonces creo que para mí eso fue muy útil. Claro. Porque entonces llegaba un momento en que me decían, ¿cantas arriba? Sí. ¿Cantas abajo? Sí. Y sigue siendo así. O sea, yo me divierto mucho, ¿no? Así cuando de repente, Thierry, vas para arriba. Thierry, cantas de contralto. Digo, no soy la gran contralto. No soy la soprano hiperaguda. Pero para mí está bien, porque soy flexible. Claro. ¿No? Y eso es un punto que yo lo tengo muy consciente desde muy joven y siempre lo exploto. Porque además, más allá de las capacidades físicas, que es lógico que se debe tener, ¿no? Para tener esa amplitud de rango vocal, pues también esa apertura que dices que tu maestra te dio, ¿no? De decir, pues vamos probando, ¿no? Sí, o sea, no sabemos, sí, ¿no? Sí. Fíjate, años después formé parte de CIBAM, de este taller que nos ayudó a mucha gente, para bien y para mal. Y me tocó que me escuchara la maestra Joan Dornemann, que a mucha gente le dice la Doberman, ¿no? Porque te muerde. No sé si siga siendo así de estricta. Sí. Yo te hablo del año 98 más o menos. Me acuerdo que ella también me escuchó en una clase y también estaba el maestro Nico Castel, otras gentes, ¿no? Importantes. Y me acuerdo que se me quedaban viendo. No sabemos qué eres. Pero pues yo ya tenía 28, 27 años, ¿no? Así como de, ¿cómo que no saben qué soy? Entonces me decían, es que puedes ir para arriba, puedes ir para abajo. A ver, prepárate. No se me olvida eso. Prepárate para mañana 2 áreas de la Semirámide de Rossini. Yo, sí, claro, ¿qué quieren? Pum. Después me di cuenta, claro, me pidieron, no me acuerdo ahorita qué áreas eran, sí. Pero una era de soprano coloratura y la otra era uno de los personajes mezzo coloratura. Afortunadamente, por toda mi educación musical, tengo muy buena lectura a primera vista. Eso jamás me espanta, es más, me encanta. ¿No? Es así de, a ver a quién voy a tronar, ¿no? Me fascina. Entonces, afortunadamente, yo llegué con mis 2 áreas, no de memoria, pero preparadas bien. Y me decían, es que no sabemos. Te va a costar mucho trabajo. Me acuerdo que ella sí me dijo, te va a costar mucho trabajo, porque vas a tener que abordar el personaje entero y solo hasta ese momento vas a saber si lo puedes cantar profesionalmente o no. Yo me acuerdo que yo decía, ok, dije, veámosle el lado bueno. No estoy encajonada. Claro. No tengo problemas con eso. Entonces, y lo sigo aplicando. Sigo haciendo esto que te dice.
Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en el escenario de lo que se trata es de jugar, ¿no? Sí. Y me parece que tiene que ver con esto que nos platicas, porque es como ese juego de descubrir hacia dónde va mi voz, ¿no? Hacia dónde voy, juego. Exactamente. Y me divierto. Y yo creo que hay que aprender si eso te hace feliz, explótalo. Claro. Porque sí, hay gente, no es que no les haga felices jugar, sino que sienten que su trabajo tiene que ser muy serio y no sé qué, o sienten que tienen que llegar así como que, soy la mezzo, tengo que vestirme como mujer fatal, ¿no? O soy la soprano, tengo que vestirme de rosa, y cosas así. Entonces, para mí, el no estar encajonada es fabuloso, es la libertad total. Y hablando del juego, déjame regresarme un poquito a tus años de recién estudiante. ¿Cuándo jugabas? ¿A qué jugabas? Es que no jugaba. Es que no jugaba. Era muy curioso porque digo, quiero mucho a mis primos y todo, ¿no? Pero la realidad es que yo me la pasaba demasiado bien con un libro. O sea, literalmente ahorita mis primos se acuerdan. Gaby siempre estaba donde estaban los libros. Llegábamos al extremo de que de repente hablaban, a ver, como cuando tenía yo unos 13 años, hablaban a la casa. Y Nini, sí, ¿qué pasó? Hola, soy Fer, uno de mis primos. Oye, ¿qué significa tal cosa? Significa... ¿Por qué? Porque yo me la pasaba leyendo la enciclopedia. Entonces, para ellos era más fácil. Ay, Gaby ya lo leyó. Sí, eras como la Wikipedia. Sí. De aquel entonces. Además, yo era la Wikipedia, me gusta. Yo era muy gordita, engordé muchísimo. Entre los 7 y los 8 años, mi cuerpo, esto lo he trabajado en terapia. Es bueno ir a terapia, vayan a terapia. Algo pasó en la casa, yo sentí que había que protegerse. Literalmente me dupliqué de tamaño. Entonces yo era la niña gorda. Al momento de jugar, la niña gorda. En la escuela, adiós gorda. Pues es horrible, ¿no? Sobre todo cuando somos chicos de 9 años. A los 9 años yo estaba a dieta. Era terrible, era espantoso, ¿no? Y eso te marca. Claro. Entonces llega el momento en que dices, no quiero salir a jugar porque se van a burlar de mí. Pero bueno, encontraba yo eso. Literalmente mis primos, mi hermana Valeria matándose todos en la sala o en la calle o donde fuera. Y yo sentada con un libro. Y ya. Lo interesante es que han pasado los años. Me da mucha risa. La que era el ratón de biblioteca es la que ahorita es muy feliz en un escenario haciendo locura y media. Mientras que mis primos, primas, son muy felices haciendo su trabajo que seguramente los constriñe estar entre 4 paredes, ¿no? Entonces digo, eso es el equilibrio de la vida también. Así es. Entonces, interesante. Y bueno, sí jugaba a las muñecas, pero no a la mamá. Jamás. Jamás a la mamá. Eso era terrible. Es más, me regalaron una vez un muñeco así. Ay, te hablo de los años 70, ¿no? Sí. De esos que eran como el bebé. ¿Cuál? Era el galán de todas las Barbies, ¿no? Andaban, las Barbies hacían cosas que mejor no lo digo. Pero jugábamos a la biblioteca. Cosas así. O literalmente, eso era muy divertido. Las vecinas de junto, Mayrita, que todavía además sigo en contacto con ella, sus hermanos tenían los famosos muñecos de acción. Entonces, organizábamos fiestas entre las Barbies y los muñecos de acción. Y yo les cosía su ropa. Fíjate, ahorita me acordé, en sexto de primaria, yo en lugar de ir a jugar, claro, porque me daba vergüenza ir a jugar, yo me llevaba recortes o sobrantes de tela de la ropa que nos hacía mi mamá. Empezaba a recortar, a bordar en el recreo, les ponía un brochecito y hacía faldas que les vendía $1 a las otras muchachas. Wow. Y yo pensaba, es lo más fácil del mundo. Pero pues como no tenían tiempo y yo sí bordaba y cosas, o sea, me gustan mucho las manualidades. Entonces, desde entonces pues le saqué provechura a mí. Pero entonces lo que entiendo es que no tenías como una gran vida social, por decirlo de alguna manera,
pero tampoco te la vivías encerrada sin ser productiva o hacer algo, ¿no? O sea, te ocupabas a final de cuentas. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Ahora bien, también, pues ser la quinta de 6, llegaba un momento en que todo el tiempo compartías el cuarto con alguien, todo el tiempo estabas con alguien. Sí, muchas veces me tocó acompañar a mi mamá y a mi hermana Valeria a tomar clases en el conservatorio, en Presidente Mazarik, y yo no iba a tomar clases. Claro, yo no iba a hacer nada, pero pues yo tenía que ir, porque no me iban a dejar sola en la casa y cosas así, ¿no? Sí, claro. Te digo, si me hubieran dejado sola yo hubiera sido feliz, pero era de no, tienes que ir. Entonces me acuerdo mucho, domingos en la tarde, que se reunían el grupo de contrabajos y violonchelos de la maestra Zoya Kamisheva. Valeria iba a ensayar con ellos y yo sola en el conservatorio paseando por todos lados y no había nadie más que ellos, porque era domingo en la tarde. Entonces pues yo me llevaba mis libros, ¿verdad? O me llevaba cosas para hacer. Entonces, o sea, yo aprendí a estar bien conmigo. Contigo. Sí, y sigo así. Sigo siendo así. O sea, también debo admitir que tiendo a la depresión a veces. Pero yo entendí que no hay problema con eso. Está bien. Total, que el chiste se puede navegar con ello. Sí, exacto. Y estar bien con eso. Y eso es justamente algo que hemos platicado algunas veces tú y yo, que es como un equilibrio. Sí, claro. Porque entonces yo creo que mucha gente va a decir, ay, pero la Thierry en el escenario parece chango. O sea, literalmente hay directores de escena de bájale. Sí, claro. Pero entiendo que es como la contraparte. Cascabelito, diría un amigo. Sí. Sí, es precisamente a lo que iba, ¿no? A comentarte. Estos contrastes, ¿no? Que a veces el escenario nos da oportunidad de darnos, ¿no? Fabuloso, fabuloso, a mí me encanta. Y me pagan. Además. Wow. Y entonces, ¿cómo llegas al canto? ¿Y cómo llegas a la ópera, sobre todo? Ok, rápidamente, el canto. Como era parte del centro de iniciación musical, te daban conjuntos corales de niños. Y en los conjuntos corales, pues aprendes la música, ¿no? Total, vas aprendiendo a leer, resulté ser buena lectora de música. Y era típico de que, a ver, voz segunda, Thierry. A la siguiente vez, voz primera, Thierry. Entonces como que el cerebro va adquiriendo la facilidad de decir, sí, no hay bronca. Entonces yo cantaba, yo tocaba clarinete. Me acuerdo que alguna vez un amigo de la familia, Douglas Bringas, fíjate, me estoy acordando el nombre, pianista. Él le dijo a mi hermana Carmen, oye, Gaby tiene buena voz. Tenía yo como 14, 15 años. Ya estaba impostada la voz, por naturaleza, ¿no? Sin darte cuenta ya estaba impostada. Y me acuerdo, dijo, ¿por qué no van a ver si la toman como estudiante de canto también? Pues fuimos y una de las maestras, la que me escuchó, dijo, bueno, en realidad ni siquiera me escuchó. Debo decir, creo que mi vida hubiera sido diferente si me hubiera escuchado a los 15 años. Dijo, ¿tiene 15 años? No, está muy joven. Las cuerdas vocales no están maduras. Pues, no. Pero a los 17 años, otra vez fui a dar con María Eugenia Mendoza, nuevamente, amigo, pianista Douglas, aquí está Gabriel, no sé qué. Y ella dijo, vete a hacer un examen nada más con una foniatra. Dice, porque cantas perfecto, está todo en orden. Pero que un foniatra nos dé el parte médico de que tus cuerdas vocales están maduras. Te digo que esta maestra era como que muy honesta y muy técnica, ¿no? Estaban los rudos y los técnicos en la Nacional de Música. Entonces, pues yo entré con los técnicos y yo aprendí mucha anatomía con ella. Y me sigue siempre llamando, o sea, cómo se producen las cosas, ¿no? ¿Por qué? No es nada más de que Dios me dio el don. Digo, sí, gracias. No, es mi anatomía, ¿no? Claro. Y de ahí poco a poco, con ella, curiosamente, no había mucho impulso para la cuestión escénica. Aprendí muchísima canción de arte, eso sí, ahí, a no tenerle miedo. Y ya más adelante, como para ir de los 17 y 18, con uno de mis primeros novios, resultó que fuimos a dar a la compañía de zarzuela de Doris Rodríguez. Ajá, claro.
Entonces era loquísimo porque yo ya ahí iba a escondidas de mi esposa del maestro Rogelio Vargas. Correcto. O sea, de hecho, lo primero que yo hice en escenario fueron 2 cosas que alterné. Fue la zarzuela a escondidas de mis maestros, donde era coro. Pero era divertidísimo, tenías que hacer 8 cambios de ropa y maquillarte tú, y bueno, locura y media, ¿no? Y el baile, ¿no? El baile, cántale y de memoria, y era así como de, ¿qué es esto, no? Y al mismo tiempo, por ahí de los 18, también 18, 19, formé parte de un taller camerópera de la Ciudad de México, se llamaba, que era el taller que llevaban la maestra Estela Álvarez, el maestro Federico Ibarra y Luis Miguel Lombana. Okay. ¿No? Que además Luis Miguel ahí fue donde también empezó a decir, soy actor, pero me gusta esto de la cantada, me gusta esto de la ópera. Entonces, podría decirte, mi primer personaje literalmente fue la Bastiana, del Bastián y Bastiana de Mozart, ¿no? Yo era la Bastiana. Entonces, como que dije, qué bonito está esto. Wow. Y de ahí se empezaron a mover muchas cosas. Ahora, ¿tú crees que eso sería, creo que un dato interesante para nuestros amigos que nos siguen, que no son profesionales de la música o del canto, que la formación que tú tuviste como clarinetista en cuanto a la respiración, la técnica de respiración y todo esto, ¿te ayudó con el canto? ¿Te preparó para cuando te descubrió tu maestro y dijo, pues tú ya estás hecha, o sea, parte de ese estás hecha viene de ahí? Totalmente, totalmente fue por ahí. Debo decir, tuve varios maestros de clarinete, al final terminé utilizando lo que me había enseñado el primer maestro, maestro Vittorio Rocco, un italiano, que además fui la primera niña que estudió clarinete en el CIM. Entonces, fue muy gracioso, no se me olvida. Este hombre, pues ya un adulto joven, de repente ve a una escuincla de 8 años, ¿no? Gordita. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? A ver, toma aire. Y de repente me dio un puñetazo. Wow. Pero lo dio con tal precisión. Sí. O sea, ahorita lo estoy diciendo, qué loco es esto. Espérame, lo pudieron haber acusado. Sí, claro, de maltrato infantil. Sí, claro, pero me sacó el aire con tal precisión. Me dice, ahí está tu diafragma. Y yo así nomás. Y de repente, es perfecto. Mira, yo no me sentí ni enojada, ni me dolió. O sea, digo, Dios es grande. Dios protege a sus animalitos, como decía tu abuelita. Justamente. O sea, yo ahí entendí. Fue tal el empujón del diafragma hacia arriba y después nunca se me olvidó. Jamás. Entonces, sí, cuando yo empecé a cantar, ya de una manera que me decían, es que el diafragma, sí, uf. Me decían, a ver, mételo, sácalo, pum, pum, pum. Mira, como niño de playa de Acapulco. O sea, era tan claro para mí que eso no fue un obstáculo. O sea, para mí fue una ventaja tocar clarinete. Totalmente. Fue una ventaja porque yo ya leía música. Sí, también, claro. Y siempre fue una ventaja que yo me la pasara sola, encerrada como loquita en mi cuarto, estudiando flauta o clarinete, porque leía música, leía. Entonces, cuando me daban una partitura vocal, me costaba al principio un poquito de trabajo acomodar la letra, pero llegó el momento en que a mí me cuesta trabajo solfear. O sea, estoy tan acostumbrada a ponerle letra. La letra. Que me dice solfeo y es así de... Pero bueno. Qué gran entonces, ventaja. Me ayudó muchísimo. Qué bien. ¿Cómo crees tú que... a ver, voy a tratar de plantear bien mi pregunta, muy clara. De esta niña que tú nos compartes que tenía sobrepeso y que eso la hacía como encerrarse un poco, no compartir, no socializar. Cuando llegas al escenario ya en la ópera, en la zarzuela como cantante, ¿cómo es ese desenvolvimiento, choque? ¿Cómo lo podrías llamar? ¿Qué encontraste? ¿Una liberación hacia de ese interno?
o costó trabajo precisamente el exponerte? Sí me costó trabajo exponerme, porque había un montón de cosas así como de, ay, te vas a maquillar, eso lo hacen las mujeres de la vida galante, ¿no? Cosas así, o sea, eran cosas que yo había aprendido en mi casa. Claro. Pero de repente era como explorar algo que yo veía que los demás no hacían. Y fue mucho trabajo interno, porque llegó el momento en que yo decía, en teoría tendría que darme miedo esto. Pero yo aprendí que justamente el escenario era como una, o sea, es una tontería, pero es una caja de protección. Cosa, digo que es una tontería porque en realidad tú lo sabes. Estamos en un escenario y tienes 10 metros para un lado, 10 metros para el otro, 10 metros para atrás. Enfrente de ti hay 2,000 personas que te están viendo. Entonces, pero yo me sentía segura. Debo decir una cosa, yo usaba lentes. Entonces, cuando tenía miopía, no veía de lejos. Me ponía mis lentes, me empezaba a dar miedo, me los quitaba, no veía nada, no veía. Por lo tanto, yo no veía a la gente juzgándome. Yo sé que lo estaban haciendo. Sí, pues te paras en un escenario y estás expuesto a que cualquiera opine, ¿no? Es bien o mal. Exacto, y así es. Sí, o sea, así es. Ya, punto, así es. Entonces me quitaba mis lentes. Entonces yo ya me sentía protegida de los cuestionamientos, de los juicios. Y seguía haciendo lo mío, que a mí me sigue haciendo muy feliz. Curiosamente, tocar flauta. Me encanta, o sea, por la sensación de hacer una línea melódica. Voy a decir algo bien loco también. Cantar sola no me hace tan feliz. O sea, ahí veo que soy totalmente melodista, por decirlo de alguna vez, de alguna forma, porque además soy muy bruta, no sé tocar el piano, soy brutísima para coordinarme. Sí. Soy tonta en eso. Nunca hubo piano en casa, además. Pero me hace muy feliz el sonido que produzco yo. Entonces, eso es como cuando estoy en el escenario, justamente, estoy recordando todas estas sensaciones agradables que me da el producir el sonido. Y he aprendido que es muy agradable interactuar con la gente en una ficción. O sea, no sé si algún psicólogo llega a ver esto. Hay mucho material, pero yo creo que es como justamente en el escenario logro canalizar cosas que de una manera normal no se podrían hacer, ¿no? Entonces, eso a mí me hace muy feliz. A mí lo que me parece interesante es este nivel de abstracción que dices, ¿no? De yo sentirme en el escenario protegida, en un lugar donde estoy totalmente expuesta. Sí, o sea, por eso digo, soy material. Soy material de consulta para... Yo creo que más que nada es como esas posibilidades que precisamente el escenario te da, ¿no? De jugar, sí. Vuelvo a eso, al juego, a ese juego propio. Sí. Yo, salvo lo que tú consideres, salvo lo que nuestros amigos piensen, yo siempre he pensado que en el escenario nos hacemos muy transparentes. Sí. Entonces, cuando no te das ese chance de experimentar, se nota. Sí. Con un leve gesto, con una movida hasta de ceja, ¿no? Claro. Y entonces el espectador es lo que nota, al final de cuentas. Y se magnifica. Y entonces cuando tú caes en esa conciencia, por llamarlo de alguna manera, de que estás expuesto y quieres responder a esa exposición, ya sea justificándote o es como cuando te sobreactúas, ¿no? Dejas de jugar el juego. Sí, es una protección, exactamente. Sí, entonces me parece muy interesante esta manera de como lo planteas. También, ¿sabes qué creo? Es una terapia muy buena. Sí, claro. ¿No? Y de nuevo, me pagan por ir a terapia, ¿no? Entonces, yo creo que también eso ha provocado que de repente yo pueda abordar personajes que otras personas dicen que no. Porque digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a permitir ser una jorobada? Digo, ¿me voy a ver mal? Sí. ¿Y cuál es el problema? Es solo allí. En la vida real,
yo no estoy jorobada, ¿no? Me voy a permitir ser una prostituta, solo allí, porque en la vida real no lo soy. Entonces, como yo tengo muy consciente de esto, digo, qué padre, es un lugar de experimentación. Y eso para mí es muy sabroso. Esa es la palabra, es así de, mientras más sórdido sea el personaje, alguien me dijo, sí, claro, es que por eso te quedan tan bien los personajes de mala, porque tú eres una buena persona. Digo, caray, soy buena persona. Sí, hasta eso sí, pero yo creo que es como el permitirse ir a lo que no haces normalmente. Y eso te permite un grande grado de experimentación, más la libertad del juego. Y saber que estás protegido nuevamente en esta enorme caja negra, ¿no? Entonces, yo sí, de hecho, tengo como un pequeño rito. Cada vez que entro a un teatro, ¡hola, teatro! Yo creo que se han de reír mucha gente, ¿no? Los técnicos van a decir, ya llegó la loca que saluda. Pero para mí es muy importante porque es saludar a ese espacio que es mi protección. O sea, qué bonito, qué bonito. ¿Cuál consideras tú que fue tu debut en la ópera? Digo, siempre vamos como escalando, ¿no? Sí, pero poquito. Bastián y Bastiana, te digo, debe haber sido 92, 93, una cosa así. Digo, antes ya hacía no escena, sino todo lo que son solos de las principales obras, digamos, vocal sinfónicas. Y justamente por esta cuestión de no sabemos si eres soprano o si eres mezzo. Por ejemplo, el coro de Vivaldi, yo me sabía la parte de soprano y la parte de mezzo. La novena de Beethoven, la parte de la soprano y la parte de la mezzo. El Requiem de Mozart. Requiem de Mozart, clarinete 1, clarinete 2, la parte de la soprano o la parte de la mezzo, ¿no? O sea, no costaba trabajo también por mi velocidad de lectura. Entonces era, sí, leamos, pum, todo. Entonces, yo ya estaba acostumbrada a ser solista con el coro de la escuela de música. Entonces, a esa parte ya estaba como cubierta. La primera vez que hubo maquillaje, vestuario, ya seguir un argumento, sí, Bastián y Bastiana, y con la Compañía Nacional de Ópera, fue así mi debut, así en el Palacio de Bellas Artes, en 2002, con la italiana Inalgeri, hice la tercera voz femenina, que era Zulma, ¿no? Entonces, fue divertidísimo. Me encanta. Todavía por ahí anda el vestuario. Sí, se reusó para la reposición de hace algunos años. No me acuerdo quién hizo la Zulma. No lo recuerdo quién. Pero me dijo, el vestuario tenía tu nombre. Entonces dices, ¡ay, qué bonito! Ahí está, ¿no? Entonces. Ahora, en todos estos años, digo, pues han pasado muchas horas en las tablas, has conocido mucha gente, has interactuado con muchos compañeros de diferentes disciplinas, porque la ópera es lo que tiene, ¿no? Que te da la oportunidad de conocer bailarines, cantantes, músicos, directores de escena, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas. Todo. Debo decir, por ejemplo, que ahí me encanta también, siempre me ha encantado, desde Bastián y Bastiana, yo ayudaba a montar la escenografía. O sea, era tan ñoña que llegaba antes. Y de repente yo veía a Mauricio Romero, me acuerdo del nombre de él. Él era el encargado de montar muy exigua, muy sencilla, la escenografía de Bastián y Bastiana. Pero yo decía, es que esto es magia, déjame ayudarte. Me decía, no manches, tú deberías estar solo cantando. Le digo, no importa, estoy aquí. Entonces, yo siempre he estado también atrás del escenario. Me encanta. A los 15 años andaba yo en un festival cervantino que fui a visitar a mi hermana Carmen. No, fue antes de los 15. No, sí fue 15, como 15, 14. La fui a visitar porque ella era parte de la desaparecida Filarmónica del Bajío. Claro, sí. Y tenían conciertos en el Teatro Juárez. Pues yo de repente, hola, yo soy cantante, ¿necesitan a alguien? Sí, se necesita gente porque vamos a hacer Carmina Burana. ¿Qué cantas? ¿Qué quieren que cante? Mezzo primera. Sí. Bueno, en los momentos de descanso, conocí a otra de las chicas del coro allá de Guanajuato. Nos trepábamos al paso de gato, sin que nadie nos viera, obviamente, ¿no? Sí. 2 escuinclas ahí trepadas, desde arriba así viendo, ¿no? Y yo decía, ¿qué es
¿no? O sea, el mundo mágico atrás del mundo que la gente ve. Eso siempre me ha fascinado también, ¿no? Entonces, ahorita que lo dices por lo de las experiencias, claro, o sea, siempre he tenido mucho respeto por los técnicos, por los maquillistas, por los vestuaristas, porque ellos son los que te dan las herramientas físicas, ¿no? Ciertamente yo proveo el material. Sí. Yo así me veo también como un material que puede ser moldeado por el director de escena. Por no por el cantante, por el director musical también. Obviamente, yo conozco mi instrumento, mi técnica, la tengo al servicio de lo que me pidan. Claro, sí. Y yo sé que eso también es lo que provoca que me llamen muchas veces, porque dicen, podemos dialogar y acordar qué es lo que se quiere. Entonces, nuevamente, estoy consciente de que eso es lo que yo te ofrezco. Ese es mi plus. Que no voy a llegar en una pose de, si no se canta de tal manera, no. Yo no lo hago. Si no me tienes fruta en el camerino, no voy, ¿no? Y no. O sea, por favor. Entonces, eso va un poco a lo que decía. Sí. Entonces, retomando un poco mi comentario, en todo este proceso donde has compartido con tanta gente, ¿alguna experiencia que te haya marcado? ¿Algún trabajo con alguien en particular? Para bien y para mal, ¿eh? En el escenario pasan muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces, muchas gentes que precisamente la gente no ve detrás del telón, ¿no? Exacto, es que nos pasan cosas atrás que dices, oh, Entonces, por Dios. Dentro de todo esto, alguna anécdota o algunas anécdotas que recuerdes que te hayan marcado para bien o para mal, hasta por divertidas, ¿no? De que dices, me le ha pasado bien o no. Mira, sí, o sea, hay miles, hay miles. Pero, por ejemplo, el hecho de haber aceptado trabajar con el compositor mexicano Juan Trigos, en su momento provocó que me dijeran, me llamaran, oye, es que va tal ópera de Cachetito Raspado. Pero pues hay que decir palabrotas, ¿verdad? Y hay quien no quiso entrarle. Dije, yo sí. Yo sí, ¿no? O sea, dices, qué emocionante. A ver qué. ¡Ay, claro! Hay que decir palabras con P, ¿no? Con terminación en O. Cosas así que, claro, no es normal. Lo interesante es que cuando empiezas a leer esa música, que es muy complicado lo que escribe Juan, pero es muy divertido también y está muy bien hecha la música. Entonces llega el momento en que dices, voy más allá de que estoy diciendo una palabra altisonante, me voy más allá y disfruto la música. Y eso ha provocado cosas que de repente, por ejemplo, me tocó ir a trabajar a República Checa, a San Petersburgo. En San Petersburgo una vez estábamos grabando una cosa y tenía yo que ponerme canas falsas. Era cuando todavía tenía mi cabello largo y negro. Mi personaje, que se llamaba Prima Ancianita, era ya una mujer con canas. Pues, ¿dónde quedó el bote? El bote con pintura para el cabello. O sea, estábamos en San Petersburgo, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Pum! De repente voy viendo una lata de pintura vinílica blanca. ¡Permiso! Entonces se veía excelente, ¿verdad? Y al final no sale la pintura. Cosas así, ¿no? Pero también era por una cuestión de, tengo que salir al escenario ya con canas. No me puedo detener. Tengo que hacerlo. O sea, para mí es muy importante lo que sucede en el escenario. Entonces, no me iba yo a estar frenando, ¿verdad? Órale, vámonos. Y cosas así han salido. También ha habido directores importantes con los que me he peleado, ¿verdad? ¿Por? Sí, lo voy a decir. Con el maestro Enrique Patrón de Rueda, fabuloso director de ópera mexicano, pero alguna vez en un Yanis Kiki estaba haciendo yo la Chesca con Compañía Nacional de Ópera, justamente. Y me acuerdo que hubo un momento en que yo pienso mucho cuando veo al director enfrente, pienso mucho en el marcaje, mover la batuta, ¿no? Como justamente yo tuve training como parte de una orquesta, yo me fijo mucho en eso, mucho. Yo veo la mano, literalmente, de quien dirige. Entonces me acuerdo que hubo alguna confusión, algo, y no entré. Para el maestro.
Thierry. ¿Ves? Thierry, no Thierry. Thierry. ¿Por qué no entras? Porque no le entendí, maestro. O sea, un segundo después dije, no debía haber dicho eso. Debía haberme callado la boca. No pude. O sea, fue lo entrona del Gaby Thierry, ¿no? Que es muy bocotas también, Gaby Thierry. Aprendí mucho de esa experiencia. Pues el caso es que después de eso yo decía, ¿por qué nadie me invita a cantar? Pues porque me le puse el tiro al maestro, ¿no? Afortunadamente han pasado los años y nos saludamos muy cordialmente, pero fue un aprendizaje muy duro, porque de repente me veía con ojos de pistola el maestro todo el tiempo, y sí, me vetaron en muchos lados. Qué barbaridad. Pero pues afortunadamente se abren otras puertas. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la música antigua. Y tuve mucho trabajo siempre haciendo rescate de música virreinal con Benjamín Juárez Echenique. Okay. Entonces, pues yo decía, bueno, pues si no me invitan aquí al lado, no importa, hago otra cosa. Y además ya estaba yo trabajando afortunadamente para solistas ensamble. Entonces, he tenido mucha suerte, debo decir. Mucha suerte a pesar de las metidas de pata. Bueno, así de todo se aprende, ¿no? Exactamente. Pero digo, tomando un poquito el tema, pero también se vale, ¿no? Uno como cantante, digo, tienes una experiencia, una formación, pues a veces señalar cuando no es tu responsabilidad o no fue tu responsabilidad, ¿no? A lo mejor lo que tiene uno que cuidar son las formas, pero yo creo que tienes también derecho a decir, perdón, maestro, no lo entendí. Sí. Y eso es muy complejo, bueno, mucha gente lo entiende, justamente porque no estamos acostumbrados a... Es que no es desafiar a la autoridad, es señalar un error, punto. Eso era, ¿no? Y como bien hemos dicho, así aprendes. Sí. ¿No? Que hay maneras. Exactamente. Pues bueno, ya, fue un aprendizaje muy fuerte. Ahora, fíjate que este tema nos da pie a tocar un asunto que está ahorita como muy en boga. No es una cuestión de moda, es una cuestión de que es necesario, ¿no? Sobre la igualdad de géneros. Con todos estos problemas que ha habido de señalamientos ya muy directos de acoso y del Me Too y todo esto. Exacto. No sé si tú lo compartas conmigo, pero en la ópera, digo, no hay tanto ese problema de definición o de preferencias y todo, porque si se necesita una soprano, pues se necesita una soprano. Punto. No vas a contratar a un hombre en su lugar, ¿no? Bueno, pero me refiero en general, para los papeles femeninos, pues contratas una mujer, ¿no? Pero también, sobre todo, tú que tuviste experiencia en la música, ¿tuviste problemas por ser mujer en la música? Fíjate que no. Yo comparo muchas veces, sobre todo los últimos años, como estás mencionando, ¿no? Que se ha hecho énfasis en este problema. Sí. Que es un problema en otros ámbitos. Pero como desde chica justamente he estado en orquestas y en coros, la realidad es que una orquesta y un coro, sobre todo un coro mixto. El coro mixto necesita igual número de voces femeninas que de voces masculinas. Entonces, afortunadamente ahí siempre dices, yo tengo cabida aquí. Y tengo compañeros hombres, compañeros que se definen como homosexuales, compañeras mujeres, compañeras que se definen como lesbianas, pero al final todos nos necesitamos, sí, claro, para formar esto. En la orquesta infantil, yo creo que justamente por ser infantil, habíamos igual número de mujeres que de hombres. Había un poco más de hombres, ciertamente, pero, pues por ejemplo, yo era la primera de clarinetes. Y yo tenía como un estatus superior a varios chavos. Sí, claro. Entonces, para mí eso era normal. Yo lo veo en los grupos vocales del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde tengo la gran fortuna de trabajar. Necesitamos eso en los grupos vocales, justamente. Entonces, para mí era normal esta igualdad de puestos. Ya después empiezas a ver que efectivamente hay orquestas donde pues encuentras muchos más hombres. Pero pues dices, bueno,
Es cuestión de suerte, tal vez. Tal vez. Tal vez. A lo mejor hay alguien allá arriba que dice, prefiero hombres. Claro. Es válido. Va a llegar quien diga, prefiero una orquesta mayoritariamente de mujeres. Es válido, ¿no? Entonces, yo he navegado casi toda mi vida en ese punto de equilibrio. Ahora bien, yo sí he sufrido acoso. Incluso, ves que comenté que viví no lo he comentado todavía. No lo has comentado todavía. Yo viví en Italia del Norte y ahí sí hubo acoso. No, espérame, no es acoso. Fue más bien una desigualdad. Espérame, tiene un nombre. Ahorita nos acordamos. Por ser mujer latina mayor de 50 años, llegó el momento en que yo no tenía trabajo. Wow. Justamente. Y eso es algo que lo platicamos mucho entre los cantantes. Si tú eres un hombre latino menor de 40 años, seguramente sí, o sea, tus posibilidades de encontrar trabajo fuera de México son que tal vez de un 80%, 90%. Si eres mujer latina mayor de 40 años, por ejemplo, no, tus posibilidades se reducen tal vez a un 5%. Wow. Cosas así, ¿no? Entonces, fue la época en que yo estaba, primero estuve becada, después ya estuve casada ya, y empiezas justamente a decir, ¿para dónde voy? No había. Y las compañeras o amigas que yo veía que tenían trabajo, veía que tenían había tanto esfuerzo que hacer. Claro. Que la verdad llega el momento en que dices, quiero hacer todo este esfuerzo para tal vez cantar una vez al año, o mejor me regreso a México. Fíjate, tuve oportunidad de estar en un curso con Teresa Berganza. Y me acuerdo que, una vez más, la historia de mi vida. No sé qué eres, no sé si eres mezzo, no sé si eres soprano. Me decía, de que tienes buena voz y que tienes coloratura, sí, pero no sé hacia dónde vas. Entonces me acuerdo que ella muy claramente, eso lo agradezco, me dijo, te voy a sugerir que te regreses a tu país. Wow. Dígame por qué, maestra. Ok, tienes más de 33 años y allá ya tienes como que empiezan a conocerte. Mientras que si tú te quedas aquí conmigo, claro que te tomo de alumna, pero te voy a poner de soprano. Y en lo que te dejo salir a público por mis estándares de calidad, porque mis alumnos llevan mi respaldo, por lo tanto es mi nombre, en lo que tú vas a salir, vas a tener casi 36 años, por lo tanto ya no vas a encontrar trabajo. Porque van a llegar chavitas de 26 años que van a cantar igual que tú y que son europeas. Wow. Mira, hasta pasé saliva, nada más de acordarme, ¿no? Yo dije, gracias, maestra. Claro. Qué fuerte, pero qué honestidad, ¿no? O sea, eso yo lo agradezco. Claro. Totalmente, ¿no? Entonces, esas son las enseñanzas también. Y te digo, ya viviendo en Europa, lo viví de primera mano. Entonces dices, ok, esto se siente, pues la desigualdad, justamente laboral, esto aplica para mí así. Entonces, pues son enseñanzas y tienes que aprender a decir, ¿renuncio a Bellas Artes? No. Me regresé aquí a México también, ¿no? Entonces, todo eso lo vas aprendiendo. ¿Y acoso? Acoso afortunadamente, sí ha habido 2, 3 gentes por ahí. Ha sido muy desagradable. Y aprendí que mejor, yo creo que mucha gente aquí sí va a estar en desacuerdo conmigo, pero cada quien resuelve de diferente manera. Aprendí que callada me veía muy bonita. Justamente, porque llegó el momento en que decía, si voy y me quejo, hay otras 3, 4 personas en este momento, en este minuto, que pueden llegar a este trabajo. Entonces yo decía, ok, de momento no me voy a quejar. Sí voy a hablar con la persona, a decirle hasta aquí. Afortunadamente, o sea, también soy muy sortuda. Afortunadamente esas personas se reían de mí, estos hombres, pero decían, allá tú. Allá tú. Como si me estuviera perdiendo de algo, ¿no? Pero
llegó el momento en que justamente, por eso te digo, yo valoraba eso, decía, me aguantó, sigo adelante. Hago mi trabajo y a esta persona la veto de mi vida, ¿no? Y así ha sido. Y la realidad es que siendo tan pequeño, de repente el mundo del la teatro, música, sí. te los vuelves a encontrar, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, con el paso de los años digo, qué bueno que no llegué a más, porque hay gente a la que tengo que ver. Tienes que seguir tu trabajo adelante, ¿no? Entonces digo, por lo menos nunca pasó a más. O sea, nunca llegué al extremo de tener que sufrir violencia. Sí, claro. Jamás. Qué bueno. También soy muy suertuda ahí. No tuve accidentes graves ni nada. Pero es como aprender a escabullerte, ¿no? Yo hago mi trabajo, yo me junto con gente que sabe lo que está pasando y me protegen. Y así he hecho varias cosas también, ¿no? En ese momento en que dices, le entro a este trabajo, pero sé que está esta persona, tengo que evaluarlo y hasta ahorita tengo 52 años, ¿no? Ya de adulto, mayor, profesional totalmente, ahorita sí puedo darme el lujo de decir, no entro, no le entro al proyecto, porque está esta persona, ¿no? Y no necesariamente hombres, ¿no? También ha habido así acoso por parte de mujeres. Entonces, es una cuestión de evaluar. Sí. Me interesa hacer este proyecto con este director, con este compositor. Sí le entro. Sé que está esa persona que detesto con todo mi corazón. Me aguanto, calma, ¿no? Sí. Y hay otras cosas que sí he dicho, no le entro. Gracias. Y saco el tema a colación precisamente porque, pues qué triste, ¿no? Que tengas que condicionar, lo digo desde mi posición de privilegio de hombre, ¿no? De que muchas veces no tenemos que lidiar con eso. Sí, no les toca. No. Es diferente. Sí. Digo, habrá... O son los menos, a lo mejor habrá algún caso de acoso. Claro que sí. También, igual de hombres o mujeres, pero son los menos, ¿no? Sí. Y a lo mejor uno como hombre tienes más herramientas en muchos sentidos para salir del paso. Sí, porque finalmente estamos en una sociedad que los últimos 2000 años ha privilegiado el patriarcado. Así. O sea, eso es lo normal, ¿no? Siendo que lo normal debería ser que todas y todos tuviéramos los mismos derechos. Y las mismas posibilidades de si no estás conforme o si no quieres o si no estás a gusto, poder decirlo sin consecuencias, ¿no? Sí. Ahora bien, te digo, yo soy muy suertuda, afortunadamente. Entonces, afortunadamente ha sido lo menos. No he tenido que luchar mucho con eso. Literalmente puedo contar con los dedos de una mano. Y me sobran dedos. Entonces digo, qué gran suerte tengo. Definitivamente. Ahora, con toda esta experiencia, Gaby, con esta edad que nos compartes, con todos estos años en los escenarios y en la música, ¿hay un punto donde tú identificas que si tuvieras oportunidad de regresarías y le dirías a esta Gaby de esa edad, por aquí sí, por aquí no, aguas con esto? Sí, fíjate que en el 98 me salí de la licenciatura en canto en la Escuela Nacional de Música. Ahorita, afortunadamente, ya regresé con ayuda de muchas gentes, apoyo de muchos maestros, ya cubrí todas mis materias. Espero este año o el próximo presentar ya mi tesis para licenciatura. No tesis, va a ser una tesina. Pero efectivamente fueron años en que, en el 98 te digo, como que yo estaba harta de muchas cosas, no estaba conforme con la persona que en ese momento era mi maestra. Y me peleé. Entonces, sí me gustaría regresar a ese punto y sé perfectamente dónde está la coyuntura, ¿no? Entonces, regresar a ese punto y manejarlo de otra manera, tal vez sí dejar a esa persona como maestra, pero hubiera buscado otra manera para poder continuar los estudios y terminarlo todo en orden. Sí, claro.
porque yo hubiera podido terminar la licenciatura en el año 2000. Pero no, o sea, es 2023 y todavía no acabo. Pero bueno, soy un bonito fósil, como siempre les digo a mis sobrinos, soy un fósil lindo, pero sí sé que me gustaría mucho regresar a ese punto para tomar otros caminos. Y te digo, y no, tal vez no estar en esa licenciatura en especial, en esa clase, sino moverme a otra. Pero bueno, al mismo tiempo, eso me obligó a adaptarme a otras cosas. Entré a CIBAM, por ejemplo, donde recibí el choque así, ¿no? Que yo venía de ser súper ñoña y, ay, la niña, y de repente, órale, éntrale al ruedo, ¿no? Y eso te enseña también muchas cosas. Entonces, he aprendido por muchos lados. Porque eso sí, estar encerrada en un salón de clases me pone mal. O sea, es muy loco. La caja real, o sea, un salón de clases, me pone muy mal. La caja imaginaria, que es un teatro, me siento protegida y no hay paredes. O sea, es muy chistoso eso. Yo creo que le sucede a muchos creadores. Sí, claro, ¿no? seguramente. Siempre como esta necesidad de buscar el espacio. El espacio, ¿verdad? Ay, sí, totalmente. De hecho, fíjate, es gracioso. Mucha gente me dice, dame clases, por favor. Yo así de, no, atrás. Así sacó el agua bendita. Pero es que me doy cuenta, yo no soy una persona que tenga estructura, ¿cómo decirlo?, escolar. Me cuesta mucho trabajo. Es tremendo. En cambio, soy práctica al 100%. Y siempre lo fui. Justamente, no sé redactar bien textos. No es mi habilidad. Mi habilidad es que me des una partitura y te la descifro rápidamente, ¿no? Entonces, como extrovertido. Pero al mismo tiempo yo soy introvertida en muchas otras cosas. Entonces, bueno, así es. Y en esta parte precisamente de gente que te pide clases, ¿qué le dirías a un chico o chica que quiere estudiar canto en este momento? Que está empezando y dice, ¿como para dónde es? Okay, ¿Cuáles son los tips que tú crees que podrían funcionar? A través de estos años, justamente. Sí. La entrada es, sitúate en la realidad. La realidad es que es una carrera que no está bien pagada a nivel mundial. Esa es la realidad. Los que tenemos oportunidad de tener un puesto fijo, somos, yo creo que el 0.00001 de la población total de cantantes que hay en el planeta. Luego, estás en México. México es un país de músicos. Es un país de que el del gas tiene la voz impostada, ¿no? O sea, la gente es musical per se. Entonces, la competencia es enorme. Ahora bien, ¿te gusta cantar? Hazlo. Nada más, ten toda la conciencia de que si quieres un puesto de trabajo, la realidad ahorita, año 2023, en México, vas a tener literalmente que esperar a que alguien se muera. O puedes entrar tal vez a otros grupos. Por ejemplo, yo siempre he visto, admiro mucho a la gente que está en las Fuerzas Armadas, porque también ellos son músicos, que obviamente me los tienen sometidos como a un estatus de eres un soldado. Es otra cosa, ¿no? Claro. Pero es un puesto seguro. Entonces también otra cosa, a ver, piénsale, ¿quieres ser artista porque te gusta y piensas tener familia? Tienes que pensar muy bien. Sí, tienes que pensar, sí. O sea, es pensarle, no es nada más de que tengo que cantar porque si no me muero, ¿no? Si no canto diariamente. No es real eso. Eso no es real. Entonces, ahí sí he tenido oportunidad de platicar con algunas gentes que, maestra, ¿qué opinas de esto? La competencia es feroz. Feroz, totalmente. Entonces tienes que estar también seguro de si vas a poder con eso. Me ha tocado ver mucha gente, compañeros de generación, que han sacado su licenciatura en canto. ¿Quién sabe dónde están ahorita? No resistieron la carga tan pesada que es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí no tener hijos. Muy joven también. Y me lo agradezco. Porque me he podido dedicar a mí y mi sueldo
base me funciona perfectamente, pero yo no tengo que andar manteniendo a nadie, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que yo creo que todo aspirante a cantante de ópera tiene que plantearse realmente. No es que tener hijos o no tenerlos sea bueno o malo. Es solamente ver, ¿te ves que en esta profesión vas a mantener a una familia? Y te lo digo como mujer, porque además tengo cientos de conocidas que son madres solteras y lo logran y están contentas, ¿no? Eso es tremendo. A mí me parece loable, es fabuloso. Veo también a cientos de compañeros hombres que son padres de familia y los ves que de repente empiezan a perder el brillo, el gusto, se dejan ir. Pues ya tengo mi trabajo seguro, ¿no? Y ves que se van apagando. Y eso a mí me parece horroroso. Entonces también eso, depende a quién le tengo que hablar. Claro. ¿Eres muchacha soltera? Órale, piénsate esto. Pasa esto, no. ¿Eres hombre? Pasa esto. Entonces, si quieren hacerlo adelante, pero tienen que pensar, no nada más de que, ay, qué bonito es cantar. No, eso ya está. O sea, esa es otra cosa muy interesante. Si tú eres pianista, puedes, obviamente, teniendo el dinero, los medios, puedes decidir si quieres un Yamaha, si quieres un Steinway, puedes decidir si tiene el toque duro, el toque suave, bla, bla, bla. Nosotros los cantantes no podemos. Tenemos que aprender a trabajar con lo que nuestra anatomía es. Yo de niña veía las historias detrás de las óperas de Wagner. ¡Uy! Los gigantes, los nibelungos. Y el momento en que escuché una ópera de Wagner por primera vez dije, ¿qué es esto? Y luego cuando empiezas a ver la partitura y dices, ¿qué es esto? O sea, estas cuerdas vocales que están aquí adentro, jamás voy a poder hacer esto. O sea, yo no me meto con Verdi, por ejemplo. Yo no me meto con Puccini. Yo estoy muy consciente de cómo es el instrumento. Sí. Entonces, eso es algo que también les digo, a ver, ¿cómo es tu instrumento? Que además es único. Que haya maestros fabulosos afuera que te sirvan como de oreja, qué fortuna. Pero tú no puedes decidir qué vas a cantar. Puedes decidir hacerlo lo mejor posible, lo más inteligentemente. Pero entonces sí llega gente que, es que quiero cantar la mini, ¿no? Y cosas así. Y de repente, a ver, vamos a checar a qué suenas y dices, madre mía, puedes hacer la Azucena. Pero la Mimi no. Mimi no. Entonces ves que se les cae así como todo el castillo de naipes y dices, esa es la vida del cantante. No puedes decidir tú, sino tienes que aprender a ver cuál va a ser tu campo de acción y ver qué tan lleno está. Sí, también, claro. ¿No? O sea, esa es la realidad. Por eso yo también soy muy feliz de repente haciendo cosas experimentales. No hay mucha gente que le guste hacer eso. Entonces, hay campo. Y eso es fabuloso, ¿no? Porque Cármenes, o sea, cantantes mezzosopranos o sopranos cantando Cármenes, afortunadamente hay muchas que lo hacen fabuloso. Entonces, la verdad, yo no la he cantado. No me importa. No me apura porque tengo otras cosas. Y no me traumo con eso. Alguna vez fui a audicionar a Estados Unidos y me acuerdo que nada más me vieron entrar y Carmen. Y yo así de, no, Dorabella, ¿no? O sea, Mozart. Y se me quedaron viendo, no. Literalmente me dijeron, ¿usted es Carmen? ¿Sabe bailar con crótalos? Yo, no. Gracias, la que sigue. Así. O sea, otro gran aprendizaje, ¿no? Claro. Y te quedas pensando, no, sí, tengo que aprender. Y de repente dices, no, porque ya hay 500 haciéndolo mejor que yo. ¿Cuántas Dorabelas había tal vez en ese momento? A lo mejor hay 3. Órale, pues. O sea, hay que analizar el mercado. Entonces, esa es otra cosa que también le diría justamente a alguien joven. Analiza el mercado. Y tú, como producto, ¿qué estás ofreciendo? Claro. ¿Qué hay? Entonces, sí, o sea, si hay gente que
Pero además, no regresan conmigo. Volvemos un poco a lo que platicabas al principio, ¿no? Con tu maestra de canto. Lo que te dio fue como la posibilidad de experimentar, de estar abierta, ¿no? Y es lo que de alguna manera ha guiado tu carrera, por lo que entiendo, por lo que compartes, por lo que dices ahorita. Pues es el abanico de ver, prueba, no pierdes nada probando, capaz de que te gusta. Uh-huh. Luego, prueba, te van a decir, oh, sí, maravillosa, pero si a ti no te gusta, no. Obvio, lo hablo desde mi posición, que afortunadamente llevo ya más de 25 años trabajando para el INBA. Uh-huh, uh-huh. Sí es una gran cosa. Sí, claro. Y por supuesto que hablo de esa posición, sí. Ha habido de repente gente que, claro, ¿tú qué tienes? Así. Les digo, sí, efectivamente, esa es mi realidad, no es tu realidad. Uh-huh. Lo siento mucho. Bueno, pero además que tienes un puesto, como la mayoría de la gente que integra los grupos artísticos, que se lo ganó. Sí, o sea, no, nadie se lo regalaron ni si por su ahí linda sí no cara. fue por mi linda cara. Sí. Literalmente. Fue porque tengo un trabajo atrás, traigo una mentalidad de adaptación, ¿no? De hecho, me encanta hacer mezzo soprano. Estoy en medio. Yo en esa parte recuerdo, tú estuviste mucho tiempo de contrato. Sí. Y hasta muchos años después tuviste oportunidad de hacer una audición. Así es. Para la base. O sea, que además esa audición éramos todos contra todos, debo decirlo. Sí, lo recuerdo. Sí. ¿No? Entonces, eso era tremendo, decir, estoy en la posibilidad de obtener una base económica para mi futuro que me va a permitir darme el lujo, tal vez de rechazar otras cosas. Y ahorita lo tengo también muy claro. Fíjate, en pandemia hubo muchos momentos en que de repente, oye, hay un hueso, o sea, ir a una cantada. Y decía yo, no puedo. Pero la realidad es que atrás estaba la cuestión de, yo sí tengo ahorita un sueldo, sí estoy trabajando, o sea, fue de las personas del ensamble que estuvo trabajando además haciendo grabaciones en casa, ¿no? Y dije, y en cambio, tal, no tienen un ingreso ahorita. Entonces, yo recomiendo mucho a otras personas, afortunadamente puedo hacer eso, justamente, ¿no? Entonces, también hay que tener esa conciencia de ver qué es lo que te sigue tocando hacer y qué es lo que puedes ver hacia atrás. Literalmente ahorita, por ejemplo, ya no me van a llamar para hacer un querubino. Vocalmente lo puedo hacer. Claro que sí. Físicamente lo puedo hacer. Pero la realidad es que hay jóvenes cantantes fabulosas de 30, de 40, de 25 que lo van a hacer mejor que yo. Entonces, ¿para qué le hago yo a loco? Mejor, creo que esa es una muy buena manera de ejercer de manera consciente mi puesto de trabajo. No meterme con lo que ya sé que hay alguien que sí lo puede hacer. Entonces, yo espero que eso a futuro mucha gente lo pueda valorar. Claro. Ahora, con este asunto de la pandemia, nos enseñó muchas cosas. Vale. No solo en la vida personal, ¿no? De la gente que tuvo afectaciones, sino a nosotros como gente de escena, nos movió mucho el piso, ¿no? De buscar nuevas alternativas, de qué tan valioso puede ser experimentar ya en una etapa normal de la vida, seguir con esos nuevos esquemas que nos abrió la posibilidad del encierro, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves? ¿Dónde está la ópera y hacia dónde va? ¿Hacia dónde crees tú que tendría que ir? Esta es una pregunta que además mucha gente de repente se hace, ¿no? Ay, la ópera es aburrida, ¿por qué sigue existiendo? Y empiezas a pensar, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué? Efectivamente, puede ser muy aburrida y ¡pum! En ese punto te das cuenta. Es que cuando estás en el escenario, cuando formas parte del equipo, que tú lo sabes, un equipo de ópera, si estamos incluyendo a todo el mundo, de repente somos 400 personas implicadas, ¿no? Cuando estás ahí, encuentras muchas cosas de ti mismo. Entonces, para mí, por eso sigue existiendo. Porque los seres humanos seguimos encontrando en la ópera donde se junta la música, donde se junta la danza, donde se juntan las artes visuales, donde hay arquitectura. ¿No? Hay un montón de cosas así.
sigue siendo un lugar de experimentación. Entonces, después de razonar esto, llega el momento en que dices, ¿por qué no veo las puestas en escena tradicionales y las comparo con puestas en escena experimentales? Uh-huh. A mí me divierte mucho, ¿no? Y literalmente llega el momento en que digo, ya no quiero hacer nada tradicional. Llámenme a lo más loco. Uh-huh. Pero de repente sigues analizando que además hay 400 años de ópera, nada más. Y de repente dices, caray, pero ya vi muchas cosas muy modernas. Sí, una puesta en escena tradicional. Plunk. Uh-huh. Ay, qué bonito. O sea, sigue siendo un medio de expresión que tiene futuro. Uh-huh. No nada más para los que estamos adentro, sino para todos los que lo escuchan afuera. Obviamente sí está la cuestión de la ópera es cara. La ópera es... el hacerla, ¿no? El hacerla es caro, sí. pero además la ópera es para gente con educación. Uh-huh, uh-huh. Y ahí es donde dices, es que no, está mal eso. No te has acercado más bien a experimentarla. Porque yo creo que en el momento en que algún cantante, algún músico se acerca a un público nuevo y produces sonido allí junto a ellos y les dices, lo estoy produciendo sin tener conectado a un cable. Uh-huh, uh-huh. O sea, es mi cuerpo y tú también puedes hacerlo. ¡Pum! En ese momento se despiertan 1000 cosas, ¿no? Ciertamente hay gente que sí está peleada con la vida. Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, vayan a ver una ópera. No, eso es para ricos. Eso es de élite. Y quién sabe qué dices, no me voy a pelear. Uh-huh, uh-huh. Porque por un gruñón hay 300 personas que sí quieren ir, ¿no? Y hay quienes van y no les gusta. Uh-huh. Okay, también es válido, claro. Válido. Sigue viendo cosas que no sean clásicas. Uh-huh. Clásicas mal llamadas, ¿no? Uh-huh. Esa eterna discusión. Sí. Pero de que tiene futuro, lo tiene. Uh-huh. Se siguen componiendo óperas. Uh-huh. Uh-huh. Porque tal vez las ideas, todo ya está visto, pero hay nuevas interpretaciones y hay nuevo público siempre. Uh-huh. Eso es algo también muy chistoso. A ustedes les ha de pasar también. La gente mayor que de repente, es que yo solo quiero ver ópera, pero ópera tradicional. Uh-huh. Gracias. Y de repente te enteras, ya no están. Por lo tanto, tienes que buscar nuevo público. Y llegan jóvenes de 17, 18 años de, es que oí la bohemia y me conmoví mucho. Dices, eso es el arte, uh-huh, finalmente. Uh-huh. Y a lo mejor lo logras hacer oyéndolo nada más. Sí, claro. Pero ver... Esta posibilidad que da la ópera, ¿no? Que además en la ópera ahorita ya se están metiendo los medios audiovisuales. Uh-huh. O sea, cada vez más y más los directores, los productores, piden que se incluya video. Uh-huh. Y es un plus. No hay que pelearse con eso, ¿no? Entonces, y también la ópera. Puedes hacer ópera de cámara. Uh-huh. Literalmente. En pandemia se dio mucho esto. De pequeños grupos que te decían, puedo ir a tu casa si tienes una recámara y hacemos una función de ópera. Uh-huh. Uh-huh. Para 5 personas tal vez que a lo mejor van a estar en el otro rincón con su cubrebocas, ¿no? Uh-huh. Funcionó. Entonces, va a seguir habiendo ópera. Claro que va a haber. Se tiene que transformar. Uh-huh. Eso sí. ¿Cómo se ha transformado, no? O sea, en 400 años la ópera se hace de manera muy diferente a como se hacía entonces, ¿no? Así es. Y todas las que se quedaron en el camino y todas las que de alguna manera sobrevivieron, porque hay óperas que en su estreno fueron un fracaso y la gente las... Y luego regresan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y viceversa. Uh-huh. Eran una cosa que nadie las quería ver y de repente las descubres. Es como ser arqueólogos, ¿no? Descubres algo que estaba ahí guardado en un cajón, literalmente, y dices, ¿por qué no se conocía esto? Uh-huh, ¿no? uh-huh. Es una cosa que también yo veo mucho con los que nos gusta hacer música antigua. Uh-huh. Somos como arqueólogos. Sacamos a la luz cosas que estuvieron escritas, afortunadamente estaban escritas, y estaban ahí guardadas en la biblioteca, bla, 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 y ahí se quedaron, porque había demasiado. Y de repente las vuelves a hacer, y ¡ay, qué bonito es! A mí me toca
espero que al público le toque, ¿no? Le mueva algo. Si no lo hace, no importa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Darse el gusto. Entonces, pues sí, o sea, yo veo, a mí me ha marcado mucho eso de hacer cosas que me hagan feliz. Claro. Totalmente. Pues me da mucho gusto, Gaby. Ha sido una plática muy interesante. Súper extensa, además. Muy extensa, además, pues como dices. Pero yo quiero cerrar con un comentario hacia ti. Me da gusto conocer, que ya lo sabía, digo, pero ahora lo hago frente a la gente que nos acompaña. Me da gusto reconocer en ti a una mujer equilibrada. Ay, gracias. Gracias. En todo lo que nos has compartido, yo redescubro eso, ¿no? Que tu vida personal y profesional has buscado eso, el equilibrio de repertorio, sí. de vocalidad, de hacer diferentes experimentos con la música y con la ópera. Y que además es lo que recomiendas con los chavos, ¿no? Sí, éntrenle, pero abierto siempre y sabiendo dónde están. Sí. Entonces, me da mucho gusto, que nos lo compartas, te digo, en mi caso, redescubrirlo. y pues te agradezco mucho que nos des la oportunidad de conocer a Gaby Thierry. La tierrita. Detrás del telón. Gracias. Muy agradecida de haber estado aquí, detrás del telón. Pues los esperamos en el próximo. Hasta la vista.